Bueno, después de este himno que nos anima, pensamos ahora en lo que Dios hace. Y lo primero, me gustaría indicar lo siguiente. En Génesis 1, uno dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Interesante porque ¿de qué nos está hablando esto? Nos está hablando de la soberanía de Dios, que nosotros muchas veces la dejamos, no sé si de lado o no la consideramos o simplemente la vorágine constante del tiempo, la idea de estar siempre apurados, estrés. Y dentro de eso también, como que realmente se nos va olvidando de que el Señor es el que dirige nuestra vida. Y es interesante porque dirige nuestra vida, creamos o no creamos. Es decir, aquí la lluvia cae sobre buenos y malos, dice la Biblia. Ya, a todos nos cae el agua. Dios hace llover sobre todos. Entonces, quisiera presentar la siguiente ilustración al respecto, ¿ya? Pensando en esto. Eh, Se produce una conversación bien interesante y, y algo extraño un poco a la vez, porque dice que en esta conversación el uno le confiesa a otro que está caminando por la vida y una vida llena de pecados, qué sé yo, y, y que ha querido desconocer a Dios. Aquí no estoy diciendo si ambos son cristianos o no son cristianos, simplemente eso, ya en la ilustración. Ahora, por diferentes circunstancias, según él, le dice, quiero creer como tú, le dice, en ese Dios que salva, de su santidad, pero me siento sin fuerzas, sin sentir esa santidad en mi vida a causa de mis pecados, dice. Siento que caigo en un pozo más profundo cada día. Bueno, el que lo está escuchando le trata de animar, le dice, por ejemplo, entrega tus cargas a Cristo, le cita los versículos. Ya, más o menos nos damos cuenta que en esta ilustración le dice también, confía en ese Dios vivo, lleno de gracia, amor, que perdona nuestras iniquidades, dice, nos restaura y nos salva. Confiesa a todo aquel que es nuestro creador, dice. Ante estas palabras, la otra persona le dice, es que en realidad me siento apartado de Dios. Y, y le hace una reflexión, le dice, ¿acaso Dios me escuchará? Es que en realidad me siento muy mal, me siento terrible, como sin salida, le dice. Bueno, le contesta a la otra persona que sí, po, que Dios le va a escuchar, y que es importante acercarse con un corazón sincero, ya que Dios, nuestro Creador, siempre, siempre está no solo atento, sino que buscándonos, y que de seguro que Él lo quiere salvo, que vuelva a sus caminos, le dice. Y si no has caminado nunca en Él, te va a mostrar un camino, le dice. Así todo, ¿cómo estás? Así débil, herido, con dudas, porque solamente Él te puede sanar, le dice la otra persona. ¿Sabes qué? Finalmente le replica, te invito a que hagamos una oración. Hasta ahí la ilustración. En esta pequeña ilustración hay muchas cosas que se nos presentan. ¿Ya? Porque, por un lado, tenemos ahí como el pecado, tenemos el pecador. También, si ustedes se fijan, hay una parte también un poco de remordimiento, culpabilidad, porque cuando le pregunta, ¿me perdonará? Es decir, siempre como la duda. Él siente esa separación de Dios. A lo mejor
¿Fue cristiano en alguna vez? No lo sabemos. La ilustración está así. A lo mejor en algún momento alguien le habló de Dios y a lo mejor él dice sí, con alegría lo aceptó y después no sé qué pasó. ¿Ya? En este relato también se ve que la persona siente como esa santidad como inalcanzable. Eh, pero la otra persona le está hablando de un Dios de amor, de un Dios de gracia, que lo quiere sacar de donde está. Incluso es interesante porque en la ilustración la otra persona dice, me siento como que estuviese en un pozo profundo. Y fíjense y el otro le dice, "No, Dios te puede sacar de ahí". Bien, después de esta ilustración vamos a hacer una pequeña oración y vamos a partir con un versículo bíblico. Padre amado, que moras en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Antes que todo, reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, Señor. Que tú mereces, Señor, toda la honra y la gloria por siempre, Padre Celestial. También nos queremos presentar ante ti, confesando, Señor, nuestras faltas, Señor, nuestros pecados. No audibles ahora, pero sí, tú sabes, Señor, que pecamos y te pedimos que nos perdones, nos limpies, Señor. Danos fortaleza para entender tu palabra, sabiduría de tu Santo Espíritu, Señor, para poder predicarla y que sean tus palabras, Señor, las que siempre fluyan a través de nosotros. Padre amado, que cada una de las personas que escuchan y las personas que no han podido estar presentes, tú les bendigas, Señor, y que los acompañe tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El versículo que, que tenemos para compartir y partir de esto está en Isaías 6, verso 3. Bueno, antes de eso parte un poco en el versículo 2. Habla de unos serafines, ¿ya? Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Fíjense que eh, el Señor quiere que nosotros seamos santos, pero se nos produce la paradoja. ¿Cómo? Si en la palabra del Señor también dice que no hay nada bueno en nosotros. Pero fíjense que cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y, por ejemplo, vemos en San Juan 17:17 que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, el Señor, ¿qué nos deja a nosotros? Tanto para los que caminamos en el camino del Señor como para los que están mirando o se quieren acercar o definitivamente no se quieren acercar, pero en algún momento dado alguien les va a hablar de esto. Y nosotros tenemos hoy día la palabra de Dios para guiarnos. También eh, en Oseas 6 dice, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Por lo tanto, si nosotros queremos caminar hacia un camino de santificación, tenemos que conocer al Dios que está guiándonos. Y esto partiendo en Génesis, cuando, por ejemplo, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, ¿acaso no conocían a Dios? Sí lo conocían. Sabían qué podía y qué no podía hacer, porque de seguro que las conversaciones y la enseñanza que tuvieron directamente de Dios, eh, infinito, o sea, infinito conocimiento, más que nosotros. Nosotros ni siquiera hoy día alcanzamos a entender la santidad del Señor. No alcanzamos a entender
cuán vasto es el Señor, cuán infinito es. No logramos dimensionarlo porque nuestra vida es finita. Sabemos que nacimos un día y sabemos con certeza que vamos a morir. ¿Cómo? No lo sabemos tampoco. Pero en ese camino el Señor nos ofrece la redención. Llegamos acá, eh, somos seres creados por Él para adorar al Señor, para caminar con Él y en el final, en algún momento dado, ¿cierto?, tener la vida eterna. Pero a causa del pecado, nosotros nos sentimos así como esa ilustración que presenta al principio. Y a veces también es interesante porque independiente de que pueda pasar a personas que no han estado en el Evangelio, pero también pasa dentro de la iglesia. Nos ha pasado. Hemos pasado por momentos, a veces momentos álgidos, y nos hemos preguntado, ¿y dónde está el Señor? Y aquí hacer una reflexión respecto quizás a lo mismo que le pasaba a Juan el Bautista. Porque también Juan el Bautista aquí está de alguna manera reflejando lo que nosotros a veces también sentimos. ¿Y dónde está el Señor? Sabemos que el Señor nos advierte que van a haber muchas guerras, muchas personas que van a desconocer a Dios, pero saben que también el ejemplo de Judas Iscariote también nos demuestra que aún nosotros estando cerca de Dios también podemos alejarnos de Dios. Pero ¿por qué nos podemos alejar? Porque no somos capaces de arrepentirnos como lo hizo Pedro, por ejemplo, y estar ante un Dios santo, porque Pedro después dice que Dios es santo. Vosotros sois un reino dice, real sacerdocio, dice, escogidos, santos, dice Pedro. ¿Recuerdan? Entonces, el Señor nos va guiando cuando nosotros también nos dejamos guiar. Somos como ovejas. Usted, cuando vemos un hato o vemos un rebaño de ovejas, se dejan guiar, po. Y la que se escapa por allá, el pastor la va a buscar. Y eso es lo que hace el Señor. Nos va a buscar. Nos busca hasta que nos encuentre. Y sabe que podemos ser valiosos para Él y para sus propósitos. Así fue Moisés, por ejemplo. ¿Fue valioso para los propósitos del Señor? Sí, fue valioso. Porque Moisés prefiguraba ¿a quién? A Cristo, la salvación. No digo que era Cristo. Y está prefigurada en Isaac, y está prefigurada en Josué, está prefigurada en José. Es decir, siempre Dios mostró a su pueblo que iba a haber un redentor, un Mesías, y el redentor de nuestras almas, de nuestra pecaminosidad también. Porque también Egipto representa el pecado, todo el pecado. ¿Y de dónde nos rescató el Señor? ¿De dónde nos rescata? Del pecado, de Egipto, de ese Egipto. Que de alguna manera también está en nosotros cuando decimos, oh, yo antes hacía esto y echo de menos hacer tal cosa. Pero el Señor quiere que pongamos la mirada hacia atrás. No. El Señor dice, mirad hacia adelante. Dice, tenemos que mirar adelante. Dice la palabra del Señor, nadie pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dice. ¿Cierto? Entonces, porque el arado va arando hacia adelante siempre, no ara hacia atrás el arado, no. Uno pone, la herramienta del arado en la tierra y ara hacia adelante, no ara hacia atrás. Y eso es lo que quiere de nosotros el Señor. Fíjense que llegamos a la santificación a través de la palabra del Señor. Por lo tanto, también Dios nos da un indicio en su palabra. Cada vez nos dice que Él quiere que lo conozcamos, que lo amemos. Y que a través de ese conocimiento vamos caminando en el camino de la santificación. El camino de la santificación no es fácil, es difícil, es escabroso.
A veces dudamos, a veces nos sentimos sin fuerza, así como en ese relato. Pero también el Señor nos dice, confiad, pues yo he vencido al mundo. Confiad. Entonces, ¿por qué es importante la santificación? Es porque y así llegamos al Señor. La verdad es para conocer y llevarla a otros también. Por lo tanto, nosotros no podemos ser neófitos dentro de la palabra del Señor. Y por eso es importante compartir la palabra entre nosotros. Y si estamos en algún error, el hermano nos dice, hermano, usted no está bien lo que usted está diciendo. Y nosotros tenemos que ser humildes para decir, sí, hermano, tiene razón. ¿En qué me equivoqué? Muéstrame el error. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros, nosotros predicamos a Cristo. Predicamos la palabra del Señor, nosotros no somos el mensaje somos los mensajeros. Por lo tanto, es una gran responsabilidad cuando a mí me dicen si puedo predicar, es una gran responsabilidad. O sea, uno no puede llegar así nada más, porque uno está así como está frente a un Dios santo, porque primero es para Dios, mis hermanos después. Ahora, la palabra, ¿qué debemos hacer? Y aquí muchas veces fallamos, porque debemos leerla, practicarla, para poder obedecerla. Pero, ¿qué es esa obediencia que el Señor nos pide para ser santos? ¿Es una obediencia ciega? No, no es una obediencia ciega. De hecho, la palabra del Señor, la Biblia, está llena de enseñanzas para que nosotros seamos mejores. Sí, hay. Hay enseñanzas que también nos enseñan por contraste, nos muestra lo malo, nos muestra lo bueno, y hace un contraste para decir, este no es el camino. Un ejemplo tan sencillo como, ¿por qué Dios permitió que David tuviera tantas mujeres? ¿O Salomón? Si en el principio Dios hizo un hombre y una mujer para procrear, y no más que eso, o sea, instaurando así el matrimonio, dice, a causa de vuestro mal corazón, dice el Señor. Permitió muchas cosas el Señor. Pero ¿por qué es importante esto entenderlo? ¿Es porque el Señor nos induce al pecado? No, no nos induce al pecado. Nosotros en nuestro corazón, somos los que pecamos. Dice, del corazón nacen todas las envidias, rencores del corazón. Cuando no hay santificación, ¿qué es lo que hay? Pecado, y ese pecado añorado también, ese que abrazamos, que no lo confesamos, y cuál nos produce de alguna manera, en algún tiempo, estar destituidos de la gloria de Dios. David en los Salmos nos relata la oscuridad que él vivió cuando él pecó, la oscuridad que él vivió, él conociendo a Dios, habiendo confiado en Dios, habiendo derrotado a gigantes. Y sin embargo, en algún momento dado también se sintió en ese hoyo profundo, apartado del Señor. Y él lo expresa vivamente. Por lo tanto, eh, ¿es Dios quien destituye? No, no, hermanos míos, somos nosotros mismos que a través de nuestra desobediencia, nuestro orgullo y demás cosas que tenemos nosotros como pecadores, produce esta separación, esa culpabilidad también. Y la culpabilidad se da bien interesante porque el Señor una vez que nos perdona, nosotros confesamos y nos perdona, nos perdona. Pero nosotros empezamos a recordar el pecado y nos sentimos culpables. ¿Nos habrá perdonado el Señor? Y eso es no confiar en lo que nos dice el Señor, es no confiar en su palabra. Por lo tanto, Él nos llama a confiar, nos llama a conocerlo. Muchas veces, miren, ni siquiera nosotros llegamos a conocer a nuestros padres terrenales y ni siquiera nuestros hijos llegan a conocernos a nosotros que somos los papás de ellos. Imagínense qué tan insondable es Dios
para poder conocerlo. Qué tan grande es Él para poder conocerlo? Pero aún así, con las cosas que Él nos muestra, podemos caminar y avanzar hacia el reino de Dios. Sí, podemos hacerlo. Tenemos que perseverar, tenemos que perseverar. No olvidemos que Cristo nos espera con los brazos abiertos para entrar en ese redil de los redimidos. Por lo tanto, Dios quiere un corazón sincero, pero que le siga voluntariamente, no por obligación, por amor. Y hacernos esclavos del Señor por amor. Y caminar en esa santificación, a pesar de todas las dificultades, por amor al Señor. ¿Tenemos esperanza, por lo tanto? Sí. Eh, en esa ilustración primera se veía todo sin esperanza, pero hay una esperanza, sí, hay una esperanza. ¿Y tenemos fe? Claro que tenemos fe. Y tenemos que traspasar esa fe a las personas. ¿Cómo lo podemos traspasar? De repente gente huraña, gente que no quiere nada con Dios, pero en algún momento dado de su vida esa persona sí creyó en Dios. No sabemos qué pasó. En ese momento esa ovejita caminaba en algún momento dado pensando en Dios. No estoy hablando de una denominación, pero sí pensaba cristianamente y él caminaba con Dios. ¿Qué le pasó? No sabemos, pero podemos poner esa cuota de amor hacia nuestro prójimo también, para ayudarlo, para atraerlo. Y una cosa tan sencilla como, ¿puedo orar por ti? ¿O me permitirías que orara por ti esta semana? La persona puede decir que sí o que no, pero ahí estamos nosotros. Por eso el Señor nos dice que nadie esconde la lámpara debajo de la cama, por decirlo, o bajo, ¿cierto?, el velador. Nadie esconde la luz, porque queramos a veces o no, el Señor, llevamos esa luz del Señor. A veces estamos medio apagados, sí, debo decirlo, pero el Señor quiere que seamos luz. Ahora, y el pecado es terrible, ¿ah? Porque el pecado significa muerte, separación de Dios. Eh, Imagínense que las personas que al final no se arrepienten, dice en Apocalipsis 22:15, y un poco antes dice que el justo siga siendo justo y que el injusto siga siendo injusto. Y después dice con fuerza, dice el Señor en Apocalipsis 22:15, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que a mí practique la mentira. Y el Señor nos quiere apartar del pecado, es que nazcamos de nuevo. ¿Se acuerdan de la conversación con Nicodemo, Jesús y Nicodemo? Cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo no entendió y le dice, le replica, ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Prácticamente, literalmente le dice eso. Y Dios nos quiere nacidos de nuevo. La cosa del pecado hoy día se presenta como algo cotidiano, como normalizado. Como, sí, pecó. Sí, están viviendo en concubinato. Sí, están viviendo en fornicación. Viven en adulterio. Sí, mató a otra persona. Sí, robó. No pasa nada. Pero el trato del Señor con el pecado es serio. Porque el Señor a su pueblo lo quiere que Él quiere un pueblo santo, quiere personas santificadas, los que lo acepten. Porque tampoco lo obliga a nadie. Y fíjese que los pecados que hay, imagínense, Efesios eh, 5:5 nos dice que la idolatría es fornicar, inmundicia y avaricia. La idolatría la centra en tres elementos: fornicar, inmundicia y avaricia. Y después nos habla de la mentira, el engaño, el matar, el adulterar, el codiciar. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros recibamos ese espíritu poderoso que nos puede dar el Señor para que podamos ir teniendo frutos del espíritu.
Y los frutos del Espíritu, como se declara en Gálatas 5 22 23: mansedumbre, caridad, gozo, paz, benignidad, dominio de sí, templanza, bondad, fe, tolerancia. Eh, la fe la fe es un don de Dios, ojo, que nos da la certeza del perdón. Y nosotros accedemos a Dios por medio de la fe, para salvación de nuestras almas. La santificación la da ¿quién? El Espíritu Santo. El que convence de pecado no somos nosotros. Ah, una cosa interesante. El que convence de pecado es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esa santificación que es el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos lleva a la verdad, al conocimiento y obediencia de Dios, aceptada voluntariamente. Por lo tanto, siguiendo en este desarrollo de la santificación, también significa que el Señor nos da la gracia, es por su gracia. Y en esta gracia significa que tenemos un regalo de Dios. Y la gracia la comprendemos y la interiorizamos como el sacrificio de Cristo por nosotros. La gracia está ahí y solo debemos tomarla, confesando ante Dios y con humildad de corazón contrito nuestros pecados. Los hemos hecho así, lo hacemos así, a veces no lo hacemos. A veces pasamos de largo y nos quedamos a veces semanas, días, a veces horas, y dejamos pasar lo que hemos cometido como pecado. Y no se lo confesamos al Señor. Pero el Señor pone ese querer hacerlo, que eso es importante, porque el Señor pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, estamos bajo su alero, estamos bajo sus alas para que Él, ¿cierto?, nos diga, confiesa. Y nosotros tenemos que llegar a esa confesión. Y hemos llegado a eso también. Y hemos tenido que hacerlo. Hemos tenido que doblar nuestras rodillas, de pie, no sé, sentado, incluso a veces manejando o en nuestro trabajo, en un momento así de paz, de tranquilidad. Lo hemos tenido que hacer. Por lo tanto, en esta conversión y en este camino hacia la santificación, el Señor quiere que circuncidemos el corazón. Recordemos que la circuncisión es una señal que puso el Señor al pueblo judío, quitando el prepucio. Pero el Señor quiere que nosotros quitemos el prepucio de nuestro corazón. Y eso lo declara en Jeremías 4:4, en Deuteronomio 10:16. Y lleguemos a la conversión, porque esta es la plenitud que hemos recibido de Dios. Gracia sobre gracia. Y la gracia y la verdad dada por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, también tendremos que entender la santificación a los pies de la cruz del Señor. Contemplando la cruz, de verdad que nosotros podemos entender muchas cosas porque ese fue el cúlmine de la redención de nuestra humanidad. Fue el fin del pecado, donde fue vencido el adversario para redención nuestra, en donde Cristo pagó con su sangre por cada uno de nosotros que estamos acá, y por los que hemos de llegar, y por los que estaremos después, y por los que no creen también el Señor derramó su sangre. Por lo tanto, tenemos, por medio de la sangre de Cristo, redención. Y fíjense que en esta redención significa también que estamos siendo santificados, porque por la aspersión de sangre se santifican también los elementos del tabernáculo, ¿se acuerdan? Eran dedicados y santificados, y por lo tanto, el Señor al derramar su sangre, nosotros aceptar su sangre, somos también asperjados por esta sangre y santificados para sus propósitos. Y de repente debo decir que da un poco de susto, porque a veces uno, y lo voy a decir humanamente, y Señor, tú sabes que a veces esas cosas están en el corazón de uno, uno no lo dice, pero uno dice, y el fin que tuvieron
nuestros apóstoles, nuestros hermanos, Juan, Pablo, Lucas, Mateo, pero el mismo fin que tuvo nuestro Señor. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es lo mejor que estamos eligiendo? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Acaso no es la vida eterna? A mí me encantaría, por ejemplo, preguntarle un día a Moisés, Moisés, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue todo? Cuéntame. O Noé, ¿cómo fue que llegó a lo que hizo? O simplemente a Adán a preguntarle, ¿qué pasó, Adán? O Eva, no sé, ¿te fijas? Pero hay un propósito también que tiene el Señor para con nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra misión? Imagínense, el Señor nos quiere santos y nuestra misión es ser sal y luz en este mundo. Predicar el Evangelio con la certeza del Espíritu Santo, pero también con conocimiento de Dios. Porque tenemos que recordar que también el adversario conoce la Biblia y que la utiliza y muchas veces la utiliza a su amaño. Y también sin temor a decir soy cristiano y decir Cristo es el que me sustenta. Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré, dice el Señor. Por lo tanto, somos llamados a estar con el Cordero donde quiera que Él vaya y también a ser santos. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a seguir caminando? ¿Qué hemos prometido al Señor y qué no hemos cumplido? ¿En qué nos ha llevado las circunstancias de la vida? Y a veces yo lo digo también en forma personal y que no me he apartado del camino, pero sí como que me he desviado por un lado y nos pasa. Por lo tanto, tenemos que estar, hermanos, firmes, tomados de su mano y seguir adelante. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que nos bendiga nuestras vidas y que recordar que el Señor es bueno todo el tiempo y todo el tiempo el Señor es bueno. Amén.